está siendo grabada para que sus compañeros que por algún motivo no se puedan conectar la vean luego subida en el aula virtual, ¿no? La semana pasada vimos lo que era suma y diferencia de números complejos. El último día es una actividad. No sé si alguien, ya las califiqué, si alguien tuvo algún inconveniente con los ejercicios que se colocaron como actividad. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? Fácil, profesor. Fácil, bueno. A ver, este es el último tema que vamos a ver. Como ustedes deben saber, la semana que viene es la última semana de clase, ¿no? Luego de esa, la semana del 19 al 23, que sería de aquí en 2 semanas, son los exámenes. Entonces yo la semana que viene lo que voy a hacer es dedicarme, vamos a practicar todo lo que hemos visto. Eh, en el caso, por ejemplo, de determinantes y números complejos, durante la semana para que si tienen alguna duda de procedimiento, se la despeje durante la siguiente semana, ¿no? El día de mañana voy a colocar dos actividades para completar la nota. Nos falta todavía un cuestionario y un panel, que durante este segundo parcial no le he colocado. Entonces el día de mañana va a estar habilitado en la primera hora un cuestionario, ¿no? Algo sencillo como ya hicieron en el primer parcial. Y en la segunda hora contestar un panel de la misma forma, ¿no? Son las dos actividades que van a hacer el día de mañana. Y la semana que viene nos dedicamos a practicar sobre cualquier tema que ustedes quieran de lo que hemos visto, ¿no? El día de hoy vamos a ver hasta número, multiplicación de números complejos. La edición es un poco más extensa y esa no se va a alcanzar a dar, pero por lo cual llegaré hasta este punto, ¿no? Quedará pendiente la división, ¿no? Entonces, como mira que no hay dificultad en la parte anterior, voy con la parte de números de multiplicación, ¿no? ¿Sí? En la parte, por ejemplo, de suma y diferencia, se podía, bueno, en el caso, por ejemplo, de la suma, se podía sumar dos números complejos si tenían la misma forma binómica, ¿no? ¿Sí? Tenía que tener la misma forma binómica para sumarse, es decir, de forma A más B, ¿no? Esa es la forma binómica, ¿no? En este caso de multiplicación, se pueden multiplicar números complejos que tengan la forma binómica, esta que acabo de indicar, o que tengan la forma polar, que es igual al módulo y el ángulo, ¿no? Esta es forma polar. Vimos tres formas, ¿no? Forma binómica, forma polar y forma trigonométrica. En este caso, para la multiplicación utilizaremos binómica y polar. Ya aprendimos también cómo pasar de caso en caso, cómo pasar de la binómica, por ejemplo, a la polar, de la polar a la trigonométrica y la trigonométrica volver a la binómica. Entonces va a poner un ejemplo de forma binómica y de forma polar y luego iremos practicando, ¿no? Cualquier duda que tengan en el transcurso de la clase lo pueden decir. Entonces voy a tener dos números complejos, ¿no? Si un Z1 que va a ser igual, ¿sí? 3 más 5i y un Z2 que va a ser igual a 8 más 7i, ¿no? Yo quiero hallar la multiplicación de ambos, que va a ser Z3 igual a Z1 por Z2, ¿no? Mi Z3 va a ser la multiplicación de ambos, ¿no? De Z1 por Z2. Z1 es 3 más 5i y Z2 8 más 7i. Entonces voy a colocarlo primero, sustituir con los valores que están indicados. Caso primero Z1, 3 más 5i por 8 más 7. ¿Y cómo se hace la multiplicación de números complejos? De una forma sencilla. Se multiplica número por número y no se toma en cuenta qué tipo de número sea. Es decir, voy a multiplicar
3 por 8, ¿sí? Pues, 3 por 8, voy a multiplicar 3 por 7i, voy a multiplicar 5i por 8 y voy a multiplicar 5i por 7i, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer cada una de las operaciones que acabo de indicar. Ahora, entonces voy a iniciar. Z3 va a ser igual, primero a 3 por 8. 3 por 8, ¿cuánto es? 27. ¿Cuánto? 27. 24. 24. Ya, más, porque aquí tiene el más, ¿no? Todos tienen signo positivo, entonces todos van a ser positivos. El 3 por 7i. Multiplico los números naturales y se mantienen las letras, ¿no? 3 por 7, 21. 21 y acabo de tener las primeras multiplicaciones de 3 por 8, 24 más 3 por 7i, que son 21i. Esta es la primera parte. Solamente tomando el primer número, ¿no? Ya hice con el primero. Ahora voy con el segundo, que es 5i. El segundo elemento por cada uno de los elementos del segundo paréntesis. Ahora, ¿sí? Sería más. Multiplico los números y mantengo las letras en este caso, ¿no? 5 por 8. 40. 40 y mantengo la i, no solamente hay una i. Más, aquí va a variar y tengo que indicarle algo. 5 por 7. 35. 35, ¿no? Y por i. Y al cuadrado. I al cuadrado. Exacto. Quiero ponerle i2 porque no puedo ponerle cuadrado, ¿no? Este es i2 y i cuadrado, ¿no? Ahora, cuando tengan este caso de i cuadrado, le indico, todo i cuadrado va a ser igual a menos 1, ¿sí? Siempre que sea i cuadrado, como en este caso de aquí que acaba de suceder, va a ser igual a menos 1. Este i cuadrado va a ser igual a menos 1. Entonces voy a sustituir esta parte de aquí y luego hago todo el procedimiento debido, ¿no? Z3 va a ser igual a 24 más 21i más 40i y más 35. Ese i está multiplicando 35, que multiplica ¿a cuánto? ¿Cuánto vale i al cuadrado? Menos 1. Menos 1, ¿no? Solo ese 35 está multiplicando al menos 1. Entonces, Profesor, una pregunta. dígame. ¿De dónde sale el 2? Es i al cuadrado, es al cuadrado. I por i. Aquí 5i por 7i. Me da 35i cuadrado. No es 2. Es un exponente. Solamente que no puedo colocarlo elevado, ¿no? Es i Ok, cuadrado. ok. Es i cuadrado, no es i2. Entonces continúo. Z3 es igual a 24 más 21i más 40i. El 35 multiplica el menos 1, ¿no? ¿Verdad? 35 por menos 1, menos 35, ¿no? Más por menos da menos. Así de simple. Ahora voy a sumar los números iguales, ¿no? Tengo aquí is y tengo números naturales. Entonces voy a sumar, en este caso sería el 24 y el menos 35. ¿Sí? 24 menos 35, ¿cuánto es? Menos 11. Menos 11. Menos 11. Y ahora los siguientes que son 21i más 61. 40i. 61.
más 61i. ¿Sí? Más 61i. Entonces mi número complejo quedaría conformado por menos 11 y más 61i. Ese sería, en este caso, Z3. Z3 va a valer menos 11 más 61i. No se olviden, cuando encuentren una i al cuadrado, que van a hallar mucho en esta parte de aquí, siempre ese i cuadrado va a ser igual a menos 1. Siempre va a ser menos 1. Por normativa, ¿no? En el caso de números complejos, ¿no? Entonces, indico de nuevo, se multiplica cada uno de los elementos entre sí. El primer elemento del primer número complejo con el primero y segundo elemento del segundo número complejo. El segundo elemento del primer número complejo con el primero y segundo elemento del número complejo. Hago las operaciones de vida y eso me va a salir el nuevo número complejo, que en este caso sería Z3. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Te preguntas? El momento de comentar, ¿no? Si no hay duda, seguimos practicando y luego pasamos a la siguiente forma, que es la forma polar, ¿no? Entonces vamos a hacer uno más. Profesor, una pregunta. Dígame. Ahí en Z3 igual a 24 más 21i. Ahí, ¿por qué va ahí? Porque estoy multiplicando el 3 por los elementos del segundo número complejo. 3 por 8 me da 24 y 3 por 7i me da 21i. Ah, ya, ok. Y en el siguiente caso, 5i por 8 me da 40i, 5i por 7i me da 35i cuadrado. ¿Sí? Número por número multiplico. Una multiplicación simple entre elementos de paréntesis. Ahora voy a hacer uno más y ustedes me van a indicar qué debo hacer. Siempre va a ser mano, ¿verdad? En la separación de los paréntesis. Ahí va. Sí. Solamente puede variar en el caso que sea, por ejemplo, aquí, este menos 1 que es i cuadrado. Vamos a ver si sale otro caso así. O sea, vamos a hacer uno más. Voy a tener así mismo un Z1 y un Z2. Ustedes van a indicar los valores, ¿no? Z1 va a ser igual a 10 más 9i. Y Z2 va a ser igual 15 más 8i. Quiero hallar Z3, que es igual a Z1 por Z2. ¿Qué debo hacer primero? ¿Quién me dice? Tiene que multiplicar primero 10 por 15. Primero sustituir las letras con los valores indicados, ¿no? Entonces, Z3 es igual, los elementos de Z1, que están en paréntesis, que es igual a 10 más 9i, que multiplica al Z2, que es 15 más 8i. Ahora sí, ¿qué debo hacer? No, ahí no se multiplica, profesor, 10 por 15. Ya, multiplico el primer elemento del primer número complejo con los dos elementos del segundo número complejo. Primero el 10 por el 15. 10 por 15. 150. 150. ¿Ya? ¿Qué más hago? 10 por 8. 10 por 8, 80, bro. Más 10 por 8. ¿Cuánto es? 80. 80 ahí. No se olviden que el 8 tiene i.
Entonces 80i. ¿Qué más sigo haciendo? Hay 9 por 15, profe. Ya 9 por 15. ¿Cuánto es 9 por 15? 135i. 135i, ¿no? El 9 tiene i por si acaso. Ahora 9i por 8i. 72i al cuadrado. 72i cuadrado. ¿Sí? Ese 2 que coloqué a lo último es un exponencial, si no, no lo puedo colocar como exponencial. Ahora, Z3 mantengo porque tengo ese i cuadrado que todavía me incomoda ahí. No puedo hacer nada sin ese i cuadrado. ¿Qué hago con ese i cuadrado? Ese, total sería 70, igual queda menos 72. Ese i cuadrado vale menos 1, entonces sustituyo por menos 1. Siempre va a valer por menos 1. Y ahora sí. Hago la operación Z3 igual 150 más 80i más 135 y Menos más por 72. menos 72, ¿no? Ahora números iguales, hago las operaciones entre ellos. ¿Cuánto quedaría? 78. 78. 78, ¿ya? ¿Qué más? 55i. ¿Cuánto? 55i. 55i. Sí, correcto, 55i. No, no. ¿Seguro? No, no. $215i. 215i, ¿no? Entonces, mi número complejo, sumé 80i más 135i y en el otro 150 menos 72. Me queda Z3 va a ser igual a 78 más 215i, ¿no? Entonces, así debe ser, el procedimiento es el mismo. Los pasos los mismos para llegar a la solución indicada. ¿A alguien no le quedó claro con el segundo ejercicio? Profesor, ¿Está claro ¿cómo con saco todo? el resultado? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo saco el resultado? Lo último. Digo, ¿cómo saco el resultado? El Sí, el Z3. último. A ver, estoy en la parte de aquí, ¿no? ¿Hasta aquí entiende? Sí. Ya. Sí. Entonces voy a sumar, voy a hacer la suma o diferencia de elementos iguales, ¿no? Aquí tengo en pares, tengo i y los que no contienen i. Entonces primero los que no contienen i, que serían 150 menos 72, eso me da 78. Y 80i más 135i me da 215i. ¿Sí? Ah, ya, ok, profesor. Siempre elementos iguales. ¿Alguna pregunta adicional? No, profesor. Ya voy a colocar uno. Ahí voy a indicarles el siguiente método, la siguiente forma y luego hacemos en conjunto con las dos formas. Que el otro es más sencillo que este de aquí. No tiene nada de complejidad. Entonces esto aquí es de la forma binómica, ¿no? Se pueden multiplicar dos números que tengan la misma forma, es decir, forma binómica, o dos números que tengan forma polar como la que voy a indicar ahora. Forma polar es aquel número complejo que tiene un ángulo, un módulo y un ángulo. Por ejemplo, voy a suponer 8 con ángulo de 36, ¿no? El 36 es el ángulo. ¿Sí? Voy a colocarle el círculo del ángulo. ¿Sí? Este tiene su módulo y tiene su ángulo. ¿Ya? Por eso es de forma polar. Esta es otra forma. Puedo sumarlo con un número que tenga la misma característica o la misma forma. Es decir, por ejemplo, un Z2 que va a ser igual, voy a suponer a 10
con ángulo de 20, ¿no? Este es mi segundo elemento, Z1 y Z2, quiere hallar Z3, que va a ser igual a Z1 por Z2. Ahora la operación es más fácil que la anterior. Yo para hacer esta operación de multiplicación con números complejos que tengan la forma polar, yo solamente multiplico los módulos y sumo los ángulos. Multiplico los módulos y sumo los ángulos. Entonces Z3 va a ser igual a la multiplicación de los módulos, voy a colocarlo en paréntesis, que sería 8 por 10, y la suma de los ángulos, 36 más 20. 36 siempre va a ser igual. La multiplicación de los módulos más la suma de sus ángulos. Entonces, Z3 va a ser igual a 8 por 10, 80, con ángulo de 56 en este caso, ¿no? 36 más 20 va a ser 56. Entonces va a tener un módulo de 80 y un ángulo de 56 grados. Siempre va a ser así. Multiplico los módulos y sumo los ángulos. ¿Sí? Esa es la forma polar, que es más sencilla que la forma binómica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece más fácil esta multiplicación o más fácil la anterior? Las dos están por igual, profe. Digo yo, no sé. ¿Ya? Las dos le parecen sencillas. Sí. Ya está bien, ¿no? Yo, si yo quisiera, hubiera dado el caso que yo estos dos números va a salir lo mismo, ¿no? Yo estos dos números que están aquí en forma polar los puedo llevar a forma binómica para luego multiplicarlo. O de forma binómica llevarlo a forma polar para luego multiplicarlo, por ejemplo. Porque ya aprendimos cómo se hace. Por ejemplo, voy a pasar primero estos dos. Antes de hacer la multiplicación, voy a pasarlos a forma binómica, ¿no? ¿Cómo lo pasaba a forma binómica? ¿Quién me hace acuerdo? Primero tengo que pasar la forma trigonométrica, que decía que Z era igual a M, que multiplica coseno del ángulo más I seno del ángulo. ¿Sí? Entonces voy a llevarlo primero, esos dos números, a la forma binómica, primero a la forma trigonométrica. Entonces, por ejemplo, Z1 va a ser igual M, que es 8, que multiplica a coseno de 36 más I, que multiplica a seno de 36, ¿no? Entonces, solamente con el primer elemento, solamente con Z1, sin tomar en cuenta Z2. Entonces, Z1 va a ser igual a 8. ¿Cuánto es coseno de 36? 0.80, profesor. 0.80. Sí, Ya, más I, que multiplica, ¿cuánto es seno de 36? $0.58.
0.58, ¿no? Entonces voy a hacer las operaciones que están inmersas adentro por el elemento que está afuera, ¿no? Entonces 8 que multiplica 8 por 0.80. Profesor, una pregunta. Dígame. 6.4. ¿Dónde está el I0? A ver, este I siempre va a ser igual. Aquí está la fórmula. I seno de 36. Me dice que el seno de 36 es 0,58. Este I está multiplicando al 0,58. Es I por. No es I0, es I por. I por seno de 36. I por 0,58. ¿No? El I está multiplicando al elemento que está en el seno. Como usted me dice que es seno de 36, entonces coloqué I por 0,58. ¿No? ¿Cuánto es 8 por 0,80? 6.4. 3.4. 6.4. 3. 6.4. 6.4. Más I 8 por 0,58. 4.64. 64. 64, ¿no? Entonces, 64. Z1 va a ser igual a 6.4 más 4,64i. Solamente le estoy dando, cambiando la posición, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ya tengo Z1. Ahora vaya al Z2. Voy a colocar ese Z1 por acá porque voy a eliminar esa parte de ahí. Z1 igual a 6,4 más 4,64i. Ahora voy con el segundo, con Z2. ¿Sí? La parte de Z2. Z2 va a ser igual, en este caso M vale 10, que multiplica a coseno del ángulo. El ángulo vale 20 más I seno del ángulo, que es el mismo ángulo, ¿no? Seno de 20. Este es el caso para Z2. Entonces Z2 va a ser igual a 10 que multiplica coseno de 20. 0.93. 0.93, profesor. 0.93 más I que multiplica seno de 20. 0.34. 0.34, ¿no? Ahora multiplico el 10 por lo que está inmerso internamente. Z2 va a ser igual. 10 por 0.93. 9.3. 9.3. Más 10 por 0,34. 3.4. 3.4 me dijo. De ponerle I 3.4, ¿no? Entonces mi Z2 va a ser igual, moviendo, ¿no? Mueve 3 más 3.4i. Estoy pasando de una forma, si se dan cuenta, pasé de forma polar a forma trigonométrica, que es la que está aquí, y luego la pasé a forma binómica. Tengo las tres formas, ¿no? Para verificar si sale el mismo valor. 9.3 más 3.4i. Sí. Ahora voy a multiplicar estos dos valores, Z1 por Z2, ¿no? En forma binómica se multiplicaba elemento por elemento. Si se acaba el tiempo nos conectamos de nuevo, ¿no? O desconectémonos ahorita para que no cortar el ejercicio. Háganle un captura a la parte donde está Z1 y Z2 aquí. Y Z2 aquí. Y desconéctense y nos conectamos de nuevo.